lleva por título Principios bíblicos sobre el voto del cristiano. Principios bíblicos sobre el voto del cristiano. Romanos capítulo 13, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Romanos 13, 1 al 7. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, el día de ayer hubo cierre masivo de campañas de los candidatos presidenciales a las próximas elecciones en nuestro país. Cuando nosotros miramos el panorama político de nuestra generación, nosotros vemos que hay mucha confusión y desorden, sobre todo en términos espirituales. El hombre moderno, el hombre sin Dios, acude a las urnas de votación impulsado por pasiones, pragmatismo, entre otras cosas. Muchos votan por resentimiento social, amargura de clases o buscando venganza económica disfrazada de justicia distributiva. Hay otros que son arrastrados por idolatría política, adorando a caudillos y mesías políticos falsos de carne y hueso, y cuando escuchan hablar a estos hombres pareciese como si de esos labios emanara la salvación o el evangelio. Hasta ese punto llegan muchos alabando a líderes políticos. El electorado contemporáneo se divide entre la irracionalidad y el sentimentalismo. Lo que vemos en el contexto generalmente de las elecciones es desorden, pasiones terrenales, pecado, idolatría. Pero la tragedia de esto, hermanos, no es que el mundo actúe como el mundo. ¿Qué se esperaría del mundo? Que el mundo actúe como el mundo. La tragedia es que el pueblo de Dios a menudo acude a las urnas con los mismos criterios del mundo. Es decir, los cristianos que están llamados a ser sal y luz, muchas veces se manejan en el aspecto político como lo hace el mundo. Los mismos criterios, los mismos temores, la misma ceguera, incurren en los mismos pecados. Pero hermanos, ¿cómo debería votar o cumplir este deber ciudadano un cristiano?
¿A dónde iremos a buscar los principios que debemos tener en cuenta para ejercer el voto y votar por este o aquel candidato? ¿Dónde vamos a buscar los criterios, los principios? ¿Cómo vamos a discernir estos asuntos? Pues para el cristiano su autoridad máxima e infalible es la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. No estamos aquí para decirles deben votar por tal o cual candidato. Estamos aquí para darles los principios, estamos aquí para darles la enseñanza, porque la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Y esa es la idea. Así que vamos a iniciar primero con un pequeño contexto. Hermanos, desde la caída de nuestros primeros padres en el Edén, la humanidad ha tratado de gobernarse fuera de la soberanía divina. El ser humano ha tratado de autogobernarse y ha tratado de instituir o establecer gobiernos dejando por fuera de la ecuación al Señor soberano. Pero hay una realidad y a partir de aquí, o con esta base y fundamento, nosotros debemos partir. Hay una realidad, y es que nuestro Dios, en su infinita sabiduría y en su gracia común, ha instituido el gobierno civil. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Cuál gobierno civil? ¿La teocracia de Israel? No. Lo que estamos hablando es que Dios instituyó a el magistrado civil para estar bajo su autoridad y por encima del pueblo en una esfera particular. ¿Dónde existe tal enseñanza o tal cosa? Usted se sorprenderá de saber que para la gran mayoría de los reformadores, la institución del gobierno civil se dio después del diluvio en Génesis 9:6. Vamos a ese texto. Génesis 9, versículo 6. Luego del diluvio, cuando el Señor hace pacto con Noé, que es un pacto con la creación, en Génesis 9:6, el Señor da la siguiente declaración: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, que Dios, en su infinita sabiduría, en su gracia común, está instituyendo un ministerio, un magistrado autorizado para impartir la espada, la justicia. Cuando nosotros entendemos Génesis 9:6 en armonía con Romanos 13, nosotros vemos quién tiene esa autoridad. Esa autoridad no fue dada a cada ser humano individual. ¿Qué nos dice Romanos 13 que acabamos de leer en versículo 4? ¿Qué nos dice acerca del magistrado? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y nótese lo que dice en el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y fíjese lo que dice el verso 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Establecidas.
Es Dios quien instituyó el gobierno civil. Por esa razón, todas las confesiones reformadas, incluyendo nuestra Confesión de Fe de Londres, en su capítulo 24, hablan del gobierno civil. Dice el capítulo 24 en su párrafo 1, Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo su autoridad y por encima del pueblo, para su propia gloria y el bien público, y con este fin los ha armado con el poder de la espada. Es decir, no es la iglesia la que tiene la autoridad civil. Es el magistrado quien tiene la autoridad civil. Entonces, esto implica, hermanos, que mientras peregrinamos en esta tierra, habitamos bajo gobiernos terrenales, bajo el magistrado civil. Es decir, el magistrado tiene autoridad en la esfera particular que le corresponde. Hermanos, el cristianismo bíblico no es anarquista. No creemos que no debe haber gobiernos terrenales. Reconocemos la realidad bíblica de que Dios fue quien instituyó al magistrado y le dio la espada. Lo reconocemos. Tampoco somos utópicos políticos. No creemos que los gobiernos terrenales son los que van a traer la redención, la salvación o el evangelio. Ellos están para una labor particular. Reconocemos que el diseño de Dios para el magistrado civil exige de nosotros una respuesta activa, sumisa y santa, la cual incluye la designación de aquellos que han de gobernarnos cuando las leyes de nuestra nación así lo permiten. Vivimos bajo un sistema político llamado la democracia. Hubo momentos históricos en donde ese no era el sistema. Había una monarquía, por ejemplo, pero en este caso nosotros podemos participar de la institución o la designación de aquellos que han de gobernarnos. Así que vamos a proponer una idea central, que es la que vamos a defender. ¿Qué es lo que vamos a proponer para nuestra exposición? Que el cristiano no pertenece a sí mismo ni a ningún partido político terrenal. Pertenece a Cristo y por consiguiente, cada decisión cívica, incluyendo el voto, debe ser un acto de obediencia consciente, guiado exclusivamente por los principios de las Sagradas Escrituras. El voto cristiano debe ser ejercido para la gloria de Dios y el avance de su justicia en la tierra. El voto debe ser ejercido para la gloria de Dios, bajo los principios de la palabra. Es un acto de obediencia a Dios. Entonces, ante la pregunta de cómo debe votar el creyente, el mundo ofrece respuestas. Ofrece encuestas, ideologías, emociones, pero el cristiano abre la Biblia y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo voy a votar? Vamos a las Escrituras. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué dice la Escritura respecto a qué debo tener en cuenta? Así que lo primero que vamos a hacer, este va a ser nuestro primer punto, por decirlo así, es que vamos a demostrar y vamos a explicar que el cristiano debe votar. No se es permitido votar, debe votar. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, dicen que el cristiano no debe participar en política. Falso de toda falsedad. La Biblia enseña que nosotros debemos votar. Hay un deber cívico del creyente. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 22. Mateo 22, verso 21. El Señor Jesucristo dio la siguiente declaración. Vamos a leerlo desde el 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo.
Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. ¿Quién era César? El emperador, el presidente en ese momento, para que se entienda. Obviamente tenía mucho más poder y autoridad, pero para que se entienda era el presidente de ese momento. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Hermanos, en este pasaje los fariseos y los herodianos buscaban entrampar al Señor con una pregunta capciosa sobre el tributo, sobre los impuestos. La respuesta de Cristo establece un principio hermenéutico. Al señalar la moneda con la imagen del César, Cristo valida la autoridad legítima del Estado en asuntos propios del Estado. Dad a César lo que es de César. El orden civil, los impuestos, la preservación de la paz, dad a César lo que es de César. Pero añade a Dios lo que es de Dios. Es decir, establece que el gobierno civil tiene una esfera, tiene un ámbito donde opera. Dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Es decir, César no es soberano en todo. Tiene derecho, autoridad en ciertos asuntos. Entonces, dad a César lo que es de César. El voto en un sistema democrático o representativo es una extensión de la soberanía delegada por Dios al pueblo. Si Dios estableció la autoridad civil y usted puede votar en elegir esa autoridad civil, usted está obrando ministerialmente, usted está sirviendo a Dios al hacer eso. ¿Sí? Si el César moderno nos pide que participemos en la elección de los magistrados, abstenerse sin una causa moral justa es descuidar una mayordomía providencial. Hermanos, no todos pueden hacer lo que nosotros hacemos, que es tratar de que se ubiquen en estos cargos los mejores o menos peores, los que preserven de mejor manera el propósito divino. Eso es una mayordomía providencial, hermanos. Hay países donde esto no se puede hacer. Entonces, si el presidente o el sistema dice, participen, ¿qué está haciendo usted? Dando a César lo que es de César al votar. ¿Qué está haciendo usted? Lo que dice en Romanos 13, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Usted está honrando la autoridad al ejercer su voto. Entonces, ¿saben qué es tremendo? Que ahí en esa escena en Judea, con el Señor diciendo, dad a César lo que es de César, ese César era pagano, idólatra, opresor. Y aún así, Cristo dice, dad a César lo que es de César. En ese tiempo los celotes abogaban por una revolución violenta. No, ese gobierno es ilegítimo. Ese gobierno hay que derrocarlo por violencia, por la rebelión. Los fariseos querían un aislamiento total y absoluto del gobierno. Pero en medio de eso, Cristo no promueve la sedición armada, ni tampoco promueve la no participación, sino que traza una línea en la soberanía de Dios y el ámbito de operación de César. Él no niega el impuesto al César pagano. Cristo
nos enseña que el gobierno civil, incluso el imperfecto y pagano, tiene un lugar en el decreto de Dios y en el orden de las cosas. Algo que muchos cristianos hoy parecen haber olvidado, hermanos, es que en la Reforma Protestante, los puritanos, por ejemplo, hablaron de todos estos asuntos. Hablaron del gobierno civil, hablaron del voto. El puritano Richard Baxter, por ejemplo, hablando cuando en su momento tocó votar por el Parlamento en Inglaterra, dijo lo siguiente: si el voto de los hombres piadosos se retira por negligencia o falsa piedad, la gobernación del Estado quedará inevitablemente en manos de los impíos y destructores. Mire lo que dice Baxter. No participar en la elección de los magistrados cuando se tiene el derecho constitucional de hacerlo es entregar voluntariamente, nótese esto, es entregar voluntariamente la viña del Señor a los zorros que la devastan. Los puritanos tenían claro su deber respecto a estos asuntos. De hecho, nosotros encontramos principios en el Antiguo Testamento que nos marcan luz respecto a esto. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Hermanos, el Señor aquí está instruyendo a los desterrados en Babilonia. Babilonia, nación pagana, hostil. Su pueblo fue deportado ahí y el Señor los está instruyendo a cómo vivir en medio de Babilonia. Y les dice lo siguiente, Jeremías 29, miren lo que dice verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermanos, la palabra paz que se usa aquí no es la palabra paz prostituida que tienen hoy muchos políticos. La palabra paz aquí es la palabra hebrea shalom. ¿Sabe qué significa esa palabra? Bienestar integral, orden, justicia y prosperidad bajo el orden de Dios. Shalom. Los exiliados debían procurar activamente el shalom de Babilonia. ¿Mediante qué? Mediante la oración y el servicio cívico. ¿Qué debemos hacer nosotros? Procurar el shalom de nuestra nación. Y para procurar el shalom de nuestra nación, parte de eso es ejercer el voto consciente y piadoso. ¿Usted quiere el bien para su nación? ¿Qué dice el Señor? Ore, participe, procure la paz, procure el shalom de su nación. El voto hace parte de eso. Ahora, hay muchos creyentes sinceros, especialmente reformados, que se enfrentan a un dilema, y es que las elecciones civiles generalmente se convocan en el día del Señor. Hay algunos que se hacen esa pregunta. Pero las Escrituras declaran que en el día del Señor es posible o se exceptúan las obras de necesidad y misericordia. Y el voto es ambas. Es una obra de necesidad y es una obra de misericordia. ¿Qué dice el Señor? Procuren la paz de la nación. Cuando usted vota, ¿qué está haciendo? Está contribuyendo para que la nación o para que el Señor tenga misericordia de la nación. Es una obra de misericordia. Clasifica como una obra de necesidad.
Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Acudir a la urna con solemnidad, sin convertir el día en una fiesta pagana. No, nos fuimos con un cierre allá, con comida y con sancocho y con... No, pues. Usted va, nada de fiestas, celebraciones, debates acalorados, dispersión espiritual. No, usted va, realiza el acto, regresa a la adoración del día de reposo, su culto en la tarde. No voy a votar porque voy a estar en la televisión ahí pendiente de los resultados. No voy a congregarme en la tarde porque estoy pendiente de cómo va. No te vota y usted vuelve a la adoración correctamente en el día del Señor. Al votar estamos contribuyendo con el fin de preservar la justicia y el orden social que permiten precisamente que sigamos adorando a Dios en libertad. Usted está contribuyendo con eso. Así que aquí tenemos unas primeras aplicaciones, hermano. En primer lugar, tú eres de los que no votas por lo que sea, por pereza, porque no eres político, porque no sé. No estás actuando conforme a las Escrituras. Eso es una falsa espiritualidad para evadir tu responsabilidad en la tierra. No es que mi ciudadanía está en los cielos para justificar la pereza, la apatía o la cobardía cívica. No. Las Escrituras claramente enseñan que este es un deber impuesto para el cristiano. Dios te ha colocado en una nación, Dios te ha colocado en una época de forma soberana. Tu voto es una de las pocas herramientas que tienes para levantar una barrera contra el avance del mal moral. Hermano, si dejas el espacio vacío, los enemigos de la cruz lo van a llenar con leyes que destruyen la familia, que persiguen la verdad, que corromperán a tus hijos. La negligencia política no es piedad. No es piedad. Es desobediencia. ¿A qué? Al mandato de procurar el bienestar de la tierra donde Dios te ha hecho habitar. Procura la paz, el shalom de tu país. Así que usted debe registrarse, debe informarse, debe acudir, debe votar. Las elecciones fueron el día del Señor, planificamos en qué momento vamos a ir. Hermano, no vino a culto en la mañana, no, estaba votando. Organícese, busque un tiempo donde no deje de lado su deber principal del culto a adoración, una mente enfocada en Cristo, espíritu de oración, va, vota, entendiendo que está cumpliendo un deber de necesidad, que busca la preservación de la justicia de su nación. Ahora bien, ¿y qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger un candidato? ¿Qué debemos tener en cuenta? Para votar de manera bíblica debemos entender qué es el gobierno según Dios. Ojo con esto. No, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es el Estado? No, ¿qué es el Estado según Dios? ¿O qué debería estar haciendo el Estado según Dios? Eso es lo que debemos ver. No según el humanismo secular, no, según Dios, ¿qué debe estar haciendo el Estado? Y uno de los textos clave fue el que leímos en Romanos 13, ¿no? Ahí nos deja bastante claro qué debería estar haciendo o qué debería estar procurando hacer el Estado. Romanos 13, 1 al 7 lo leímos, ¿verdad? El apóstol Pablo, es bien interesante, hermano, porque el apóstol Pablo aquí utiliza 2 veces el término griego diácono. Usted está familiarizado con esa palabra, ¿no? Diácono. Los diáconos de la iglesia. Diácono. Esa palabra en griego
es servidor. Y Pablo dice que la autoridad civil es diácono, es decir, servidor, ministro. Esa es la palabra que Pablo usa para referirse al magistrado civil. Es decir, que el político, el rey, el presidente, el legislador no son soberanos. Ellos no están puestos para hacer lo que les dé la gana. Ellos son ministros bajo la autoridad de Dios. Romanos 13 nos da dos grandes áreas o dos grandes deberes del magistrado civil. ¿Qué debería hacer el magistrado civil? Uno, refrenar el mal mediante el uso legítimo de la fuerza. Refrenar el mal mediante el uso legítimo de la fuerza. Es lo que se le llama en la Escritura la espada. ¿Qué simboliza la espada? La fuerza. Eso es lo primero. Seguridad y justicia. Eso es lo que debería hacer el Estado. Es su llamado ministerial de parte de Dios. Segundo, promover el bien externo y la armonía social. Nótese lo que dice en versículo 3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, promover lo bueno o promover a los que hacen lo bueno. Hermanos, el Estado no fue diseñado por Dios para ser nuestra iglesia. No fue diseñado para ser nuestro redentor. No fue diseñado para ser nuestro proveedor. ¿Qué va a hacer tal o cual candidato? No, vamos a darle subsidio a este y subsidio a aquel y a las madres y al abuelo y al otro y al otro. ¿Esa es su función? ¿Esa es su labor? ¿Y qué va a hacer con la inseguridad? No, nada, hay que sentarse a hablar con toda esa gente. ¿Y la espada? ¿Qué dice la Biblia? Que usted es servidor de Dios. Usted debería tener mano dura contra el malo. Eso es lo que dice el texto. Lleva la espada, dice. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Una vez, en una conversación política acalorada, hablábamos con un abogado muy inteligente, y cristiano. Hablábamos sobre el proceso de paz con las FARC, que en su momento se suscribió por parte del Estado. Y nosotros le decíamos, ¿y qué pasa con la justicia? Se va a firmar una cosa y no hay justicia, no hay pago, no hay... No. Lo que pasa es que eso que ustedes están diciendo, entonces ya eso es venganza. ¿Y qué dice el texto? Que el magistrado es ¿qué? Vengador. Hermanos, la venganza, y entiéndase lo que voy a decir, le va a sonar sorprendente, pero la venganza no es pecado per se. La venganza no es pecado per se. La venganza es pecado cuando es ejecutada por quien no está autorizado. ¿No dice la Biblia que Dios es vengador? Tesalonicenses, ¿qué dice? Que cada uno sepa tener su propia esposa con santidad y honor, no como los incrédulos que no conocen a Dios, que nadie agravie en esto a su hermano, porque Dios es vengador en todas estas cosas. Mía es la venganza,
dice el Señor. Y el Señor le dio la autoridad y la espada al magistrado civil para que sea, ¿qué? Vengador en estas cosas. Si alguien agravia, si alguien va contra la justicia, el Señor toma venganza por medio del magistrado. Es pecado cuando usted, que no está autorizado, se venga por sí mismo. Deja el lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Pero el Estado tiene la espada. Hermanos, y cuando Pablo escribe a los romanos, ¿quién tenía la espada? Nerón, un emperador tirano, pagano, y que persiguió y ejecutó a los santos de la iglesia. Pero Pablo no describe el carácter personal de Nerón. Pablo describe la institución del magistrado y dice que esa institución la estableció Dios. El magistrado rendirá cuentas al Creador, rendirá cuentas de cómo manejó la espada, de cómo manejó la justicia. Es interesante cómo Juan Calvino en sus instituciones, hablando acerca de este tema, lo dice de la siguiente manera: pensar en abolir al magistrado civil es una barbarie bárbara. O sea, pensar en quitar el Estado es una barbarie bárbara. Su función no es menor entre los hombres que la del pan, el agua, el sol y el aire. Y su dignidad es mucho más excelente, pues no tiende solamente a que los hombres respiren, coman, beban y se calienten, sino a que no cometan ofensas públicas. Que la humanidad sea preservada entre los hombres y que la paz y la honestidad pública se mantengan. Fin de la cita. Ahora bien, cuando los gobernantes ignoran este propósito, la nación gime bajo la ira de Dios. Esa es una realidad. En Isaías, por ejemplo, dice: ay de los que dictan leyes injustas y de los que escriben sentencias tiránicas para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Dios juzga a las naciones por el marco legal e institucional que sus gobernantes establecen. Es una realidad. Usted lee las Escrituras y se da cuenta de eso. Así que votar, o al votar, debemos evaluar si el candidato comprende, respeta y se alinea. Ojo con esto, hermanos. ¿Qué debe tener usted en cuenta al votar? Si el candidato comprende, respeta y se alinea con el propósito divino de castigar al malo y defender al inocente. Usted debe tener en cuenta eso. Este candidato dice que va a perseguir al malo, que va a dar castigo, que va a usar la espada para dar el pago al que hace lo malo. O este candidato dice que no hay malo, que el problema es que tiene hambre, que el problema del malo es que quiere llevar a la novia a cine y no tiene. Hay que darle educación. Eso es lo que dice el candidato. ¿Cuál es el propósito del diácono de Dios? Evaluemos los candidatos según el parámetro de Dios, no según el parámetro del mundo. ¿Cómo evalúa el mundo? ¿Cuánto dinero me va a poner en el bolsillo? ¿Qué subsidio me da? ¿Cómo voy yo ahí? Esos son los parámetros del mundo. Pero al hacer esto, se deshonra el diseño de Dios para el Estado. El gobierno no existe para regalar, y mucho menos para regalar a costa de la confiscación injusta de los bienes ajenos. Porque nunca lo hacen con la propia, jamás. Siempre con la de otro.
El Estado existe para mantener la justicia, para proteger la vida. Entonces, como para ir sintetizando un poco, al analizar las propuestas de un candidato o plataforma política, hágase estas preguntas. ¿Ese candidato propone leyes que castigan al mal y protegen el bien? ¿O por el contrario llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Ese candidato o ese plan de gobierno respeta el derecho a la vida? ¿Está en contra de la eutanasia? ¿Está en contra del aborto? ¿Ese candidato respeta la propiedad privada? ¿O ese candidato busca expandir el poder del Estado para usurpar funciones donde no debe meterse porque Dios no le autorizó? Nos va a meter aquí, mejor dicho, toda la vida de las personas que está bajo el Estado. Hay funciones que Dios le dio a la familia y a la iglesia, y el Estado no juega lugar ahí. La educación de los hijos, la crianza en los principios y valores fundamentales a los hijos, ¿dónde se da? En la familia. Los candidatos de turno están tratando de meterse en eso. Otra cosa a tener en cuenta, que es una de las que más nos pesan, pero debemos analizarla con discernimiento. Es cierto que los candidatos no son creyentes, son impíos. Pero una cosa, entiéndase esto, una cosa es ser no creyente y otra cosa es ser un impío con I mayúscula. Es decir, no todo no creyente es todo lo depravado que puede llegar a ser. Hay gracia común, hay no creyentes que todavía tienen valores y sistemas tradicionales, naturales, que respetan las instituciones, la familia, etcétera, y que por lo menos hay conciencia general de Dios. Hay un texto donde dice que los impíos están en contra de todo lo que se llama Dios. Es decir, que usted ve candidatos que por lo menos hay Dios en su discurso. Puede que no sean creyentes, pero hay una conciencia mayor de la existencia de un Dios. Y la confiesan y no temen. Decía Thomas Watson acerca de esto: un magistrado sin el temor de Dios es como un león rugiente o un oso hambriento sobre el pueblo pobre. Aquel que no teme a Dios no respetará al hombre, a menos que sea por conveniencia. Por lo tanto, el carácter moral del gobernante no es un asunto privado, es el cimiento mismo sobre el cual se edifica o se desploma la justicia de una nación. El apóstol Pablo ordenó que nosotros debíamos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que viviéramos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que también debemos tener en cuenta, al momento de votar, qué tan alineado está ese candidato con la preservación de la libertad religiosa. Es decir, es un candidato que defiende la moral natural, que permite la predicación del evangelio sin interferencia estatal, que da libertad a la iglesia, que no la oprime, la persigue, así sea de manera indirecta. Vamos a ponerles impuestos, vamos a hacerles esto, vamos a hacerles...
¿O son candidatos que usted simplemente analice lo siguiente? Hay candidatos que cuando se lanzan van a las iglesias cristianas. Y muchos dicen, mira la hipocresía y tal, seguramente nada más va porque están elecciones y tal, pero va a las iglesias cristianas. Mientras que otros lo que hacen es llamar brujos, chamanes y cantidad de cosas para que hagan sus rituales perversos y paganos. ¿Cuál de los dos tiene más conciencia de Dios? Ojo, no estamos diciendo que sean creyentes. Entonces, unos están por todo lo que se llama Dios y otros están por las sabidurías ancestrales y una cantidad de cosas diabólicas y perversas. Entonces, muchas veces escuchamos gente, cristianos hermanos, cristianos. No estamos eligiendo un pastor, estamos eligiendo un administrador. Hermano, no buscamos teólogos para la presidencia, eso es correcto. Pero las escrituras nos prohíben separar la competencia técnica de la integridad moral. Hay que ver que por lo menos haya un carácter, que por lo menos haya unas declaraciones. Él rendirá cuenta a Dios, ¿sí? Él dice que cree en Dios o que no cree en Dios, hay que ver qué dice. Entonces, busquemos candidatos que respeten la vida desde la concepción, que defiendan el diseño original de la familia, que promuevan la honestidad administrativa, que procuren la justicia, el uso legítimo de la fuerza, el matrimonio como unión exclusiva entre hombre y mujer, la adopción por parte de la familia, que garanticen que la iglesia pueda proclamar todo el consejo de Dios sin censura. El teólogo escocés Samuel Rutherford decía lo siguiente: la idolatría del monarca o del líder político es la ruina de las repúblicas cristianas. La idolatría del monarca o del líder político. Cuando el pueblo de Dios elija a sus líderes basándose en la adulación, el carisma personal o la promesa de la gloria terrenal, está edificando un altar a un Dios falso. Está edificando un altar a un Dios falso. El poder político no es propiedad personal del gobernante. Es un fideicomiso limitado por la ley de Dios. Y otorgarlo por razones de vanagloria es pecado abominable. Y hay muchos cristianos que van a cometer ese pecado abominable, lamentablemente. Razones incorrectas para votar por alguien: idolatría del carisma. Elegir a alguien porque habla bien, porque es carismático, porque tiene una personalidad y da discursos. Pero el carácter moral. Partidismo ciego, no es que en la casa siempre fuimos liberales, o siempre fuimos conservadores, o siempre fuimos de tal o cual partido. Hay gente así también. Yo nunca voté por otro color. ¿Qué dice? ¿Qué enseña? ¿Qué van a hacer? ¿Qué leyes van a sacar? Conveniencia económica, la mayor. No, es que el subsidio aquel, me van a quitar el subsidio. Y el subsidio para aquí y el subsidio para allá. Y hay otros que votan por una fijación moral pragmática. Permítame explicar. Hay gente que vota por un candidato perverso, promotor del aborto, de la agenda de la confusión de género, que no va a implementar la justicia solamente porque es contrario a un candidato que yo odio. No es que yo odio a ese candidato, entonces este es todo lo contrario, entonces voy a votar por él. Así sea una aberración delante de Dios, pero voy a votar por él. Pasa. Tal es el odio.
Eso pasa principalmente, hermanos, y lo he visto, lo he escuchado muchísimo, en redes se ve mucho, con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay gente que odia a Álvaro Uribe. Aquí no estamos para decir, o no estamos para defender, decir si sí o si no cometió crímenes o delitos. Pero el punto es que odian tanto a esa persona que están dispuestos a votar por alguien que tiene todas las aberraciones contra la palabra de Dios solo porque odian a ese. Eso es pecado, hermanos. Es pecado. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El ejercicio del voto, hermano, no es un acto aislado. Es parte de nuestro andar sabio en medio del mundo caído. Hace parte de nuestra experiencia en este peregrinar. Ahora bien, hay que, ya para ir finalizando, decir lo siguiente. Dentro de la grey del Señor hay diferentes niveles de madurez, hay diferentes luchas, hay diferentes debilidades. Por eso el teólogo puritano Thomas Boston, hablando de la soberanía de Dios, explicaba cómo esta soberanía debe gobernar nuestra paz interna en tiempos de crisis política. Él decía lo siguiente, y cito: el creyente maduro no se turba por los cambios de gobierno, ni por las amenazas de los gobernantes malvados, porque sabe que la porción de su herencia está segura en los cielos. Sin embargo, debe cuidar de no escandalizar al hermano débil con su libertad, ni desanimar al atribulado, sino guiar a todos a descansar en la inmutable soberanía del Dios del pacto. Hermanos, hay muchos inquietos, hay muchos ansiosos, pero debes recordar la soberanía del Señor. A ti, hermano, que te llenas de ansiedad al ver las noticias. Cada publicación, cada tweet es una puñalada al corazón. Va a colapsar la economía, va a triunfar la impiedad, va a triunfar la persecución de la iglesia, nos vamos a ir al desastre. Recuerda una cosa, en estas elecciones el trono de Dios no está en discusión. No es el trono de Dios lo que va a cambiar. El trono de Dios no está sujeto a elecciones humanas. ¿Cuál es tu deber? Descansa en la soberanía de Dios y recuerda que la iglesia ha florecido aún bajo los imperios más brutales de la historia. El gobierno de Cristo es eterno. Usted sabe que ese gobierno no va a ser conmovido. Ha habido gobiernos peores, épocas históricas peores, y la iglesia ha permanecido. Ha permanecido. De hecho, es posible que tu ansiedad constante y tu desesperación política revelen que has colocado una parte de tu esperanza en los carros y en los caballos. Tu esperanza está en otro lado. No está mirando a Dios. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Tendremos memoria. Permítame cerrar, o que cerremos con un texto. Daniel capítulo 2.
Vamos a ese texto y con eso cerramos. Daniel, capítulo 2. Para todos los ansiosos, los atribulados, los nerviosos, Daniel capítulo 2, versículo 21. ¿Qué nos enseña la palabra infalible de Dios? Él, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién quita y pone reyes? El Señor. Amén.